Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, ¿cierto? Nuevamente, tomen su asiento. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 8. 1 Corintios 15, 8. Yo pensaba, ¿cierto? Decía, ¿qué le puedo compartir a la iglesia de Dios de Getsemaní? A la iglesia de Dios Getsemaní. Y ese día domingo, cuando el pastor David fue a compartir con nosotros la palabra, dentro de todo lo que predicó, ¿cierto? Yo saqué mi porción, mi pan de vida, y él dijo una palabra muy importante. Y la palabra que él nos transmitió fue: si nosotros realmente creyésemos en el Evangelio, si nosotros realmente nos entregásemos al Evangelio de todo nuestro corazón, nuestra vida sería totalmente diferente, sería radicalmente diferente. Estoy parafraseando, ¿cierto? Pero así es como yo lo recibí. Si nosotros realmente nos entregásemos al Evangelio, como se entregó, por ejemplo, el apóstol Pablo, Pedro y tantos hombres de Dios, nuestra vida sería total y completamente diferente. Tendríamos pasión por la obra, tendríamos entrega, dedicación, estaríamos al 100 con el Señor. Y muchas veces, ¿cierto?, nos falta a nosotros este proceso de poder entregar nuestra vida completamente al Señor para que Dios pueda usar nuestra vida como usó a aquellos grandes hombres del Señor. Lo que hizo el Señor, ¿cierto?, con la vida de Pablo, con la vida de Esteban, con la vida de Pedro y con la vida de tantos cristianos y hermanas también a lo largo de la historia, Dios también lo quiere hacer en este tiempo en tu vida. Dios quiere usar tu vida para llegar a otras personas. Dios quiere usar tu vida para impactar la vida de otras personas, para llevar el Evangelio, ¿cierto?, que es lo más importante, a otras familias, a otros hogares, a otras vidas que no tienen a Cristo. La tarea fundamental, hermano, de la iglesia es predicar el Evangelio. La tarea primordial, la gran comisión, la gran labor de la iglesia es ir y predicar y compartir el Evangelio. Y es por esto, ¿cierto?, que en referencia a eso yo el día de hoy le quiero hablar sobre la vida y el ministerio del apóstol Pablo, ¿ya? La vida y el ministerio del apóstol Pablo. Cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, el Nuevo Testamento, y bueno, uno de los personajes que cuando empezamos a leer la Biblia más nos llama la atención es la vida de Pablo, ya por su entrega, su dedicación, su devoción al Señor. Cómo él antes, ¿cierto?, era su vida, cómo conoció al Señor y después cómo Dios pudo trabajar en su vida para llegar a ser lo que él fue. Y de su ministerio, ¿cierto?, gracias a las epístolas que él escribió y gracias también al libro de los Hechos, nosotros podemos sacar un molde, sacar más o menos una enseñanza a cómo se vería la vida de un cristiano que vive el Evangelio a profundidad. Cómo se vería la vida de un cristiano que se entrega, se apasiona por la obra del Señor y lo deja todo. Y lo tiene todo lo demás, ¿cierto?, por secundario, a fin de agradar y servir al Señor Jesucristo. Es interesante, ya, veamos el texto bíblico, capítulo 15, versículo 8, ¿cierto? Dice, 1 Corintios 15, 8, dice: y al último de todos, hablando de que cuando Cristo resucitó, ¿cierto?, el apóstol Pablo se apareció a varios hermanos, ¿ya? Y dice, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Pablo, ¿cierto?, hablando de la resurrección de Cristo, de cómo el Señor cuando resucitó se apareció a muchas personas, dice, al final de todos se me apareció a mí. Y yo no soy digno de ser llamado apóstol, yo no soy digno, ¿cierto?, de tener esa grandeza de nombre, porque yo fui un perseguidor de la iglesia, fui alguien que hizo daño a la iglesia, pero por la misericordia del Señor, Pablo decía, soy lo que soy, ¿ya? La gracia de Dios en su vida permitió, ¿cierto?, de que Pablo llegase a ser, no quizás para nosotros el más pequeño de los apóstoles, sino, si nosotros analizamos y somos objetivos, Pablo fue el más grande de todos los apóstoles. Pero Pablo tenía un concepto de sí mismo, hermano, tan humilde, tan sencillo, que él, ¿cierto?, a pesar de toda la sabiduría que él podía tener, a pesar de toda la formación teológica, la formación educacional que él podía tener, él nunca menospreció a los demás, él nunca miró en menos a los demás, sino que él siempre tuvo un concepto equilibrado de su vida.
Él sabía de dónde Dios lo había sacado. Él sabía lo que Dios estaba haciendo con su vida, pero él siempre fue equilibrado. No es como los apóstoles que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que usted ve enlace, ve de cualquier lado, ¿cierto? Apóstoles o dícese pastores, obispos, lo que sea, que muchas veces tenemos conceptos tan altos, ¿cierto? Y ya parece que la palabra siervo ya no es lo que realmente dice la Biblia, ¿ya? Porque muchas veces nosotros cuando decimos el siervo de Dios, ¿cierto? ¿Qué nos imaginamos? Un siervo con un medio auto, con buenos trajes, con una buena billetera, ¿por qué no? ¿Cierto? Dicen, no, el siervo del Señor. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, los siervos de Dios eran tan diferentes a lo que nosotros tenemos hoy en día. Y debemos volver al original, debemos volver a la palabra, debemos volver a ver la Biblia con los ojos que fue escrita, ¿cierto?, para los primeros cristianos. Debemos volver a la palabra. La cultura de hoy en día ha influenciado mucho en cómo hacer iglesia en este tiempo. Pero debemos ser la iglesia bíblica, debemos ser una iglesia basada en la doctrina y en la enseñanza de la palabra. Muchas veces, mi querido pastor, yo te entrego una palabra de Dios para tu vida. Siempre sé original, siempre sé original. A mí, por ejemplo, como pastor, muchas veces me dicen, pastor, ¿y por qué no hacemos esto? Mire, es que la iglesia de allá está haciendo esto. La iglesia de allá se está tirando del puente para abajo, pastor. La iglesia de allá le pusieron luces al templo, pastor. La iglesia de allá, no sé, están los hermanos caminando con las manos, ¿cierto? Y con los pies para arriba, pastor. ¿Por qué, pastor, no hacemos esto? Y yo le digo, ¿por qué? Porque Dios a mí no me lo ha revelado. Dios a mí me revela lo que yo debo hacer por medio de la palabra, de la escritura, no por medio de lo que hace la iglesia del vecino, no por medio de lo que está haciendo la iglesia de allá, sino por medio de lo que Dios me revela a mí en el tiempo devocional y de lo que está escrito en la Biblia que yo debo hacer. Y no por querer ser influyente, no por querer impactar, no por querer hacer número en la iglesia, voy a cambiar mi mensaje o voy a cambiar la forma de hacer iglesia si Dios en su palabra me dejó revelado lo que yo debo hacer. Así que siempre, pastor, sé original, sé original, sé original. Dios te dio una identidad. Dios le dio una identidad a la iglesia de Dios Getsemaní. Y conserven su identidad. No cambien, hermanos, su identidad. No cambien tu identidad. Quizás nosotros podemos alabar de otra forma porque Dios eso me lo reveló a mí. Pero ustedes alaben como Dios les dijo, sirvan como Dios les dijo, evangelicen como Dios les dijo. Obviamente en el camino, hermano, podemos tener muchos consejos y uno también aprende de los consejos, pero Dios te tiene que dar esa revelación de haz esto. Ahora es el tiempo. Amén. Bien, eso es un preámbulo. El nombre de Pablo, ¿cierto? Pablo, antes de convertirse, se llamaba Saulo, ¿ya? Así era conocido Pablo, ¿cierto? Antes de su conversión, como Saulo, Saulo de Tarso. Y Saulo, ¿cierto?, va muy ligado al nombre Saúl, ¿ya? Ustedes conocen quién fue el rey Saúl. Un rey elegido por el pueblo, ¿cierto? Elegido por Dios, pero era un rey orgulloso, un rey prepotente, un rey vengativo, un rey envidioso, un rey que tenía muchas características negativas, ¿ya? Pero era ungido y era rey. Bueno, cuando Dios, ¿cierto?, transforma la vida de Pablo, Dios le cambia el nombre a Saulo, ¿cierto?, y le pone Pablo. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo quiere decir pequeño. Pequeño quiere decir Pablo, chiquitito, pequeño. Entonces, haciendo, ¿cierto?, una comparación de Saulo a Pablo, hay una gran diferencia, ¿ya? Teniendo como trasfondo a este gran rey Saúl, ¿cierto?, por su ungimiento y por todo lo que fue, a lo que era Pablo, ¿cierto?, lo que él se consideraba en la palabra, un abortivo, alguien que no era digno de ser llamado apóstol, el más pequeño entre los apóstoles. Y esta es una solamente de las cosas que Pablo decía acerca de sí mismo. Pablo, por ejemplo, decía, de los pecadores, yo soy el primero. Pablo no decía, yo soy el mejor, no, decía, yo soy el primero. ¿Cierto? Pablo no decía, no, los demás, ¿cierto?, no saben nada. No, Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Cristo vino a salvar los pecadores, yo soy el primero. La niñez de Pablo. Pablo nació aproximadamente en el año 5 después de Cristo. Año 5 después de Cristo, en la ciudad de Tarso de Sicilia, ya provincia romana. Por eso Pablo tenía ciudadanía romana, porque nació en la provincia, ¿cierto?, de Tarso, provincia de Sicilia, que pertenecía a una provincia romana. Eso es actualmente Turquía.
Era hijo, en la palabra él dice, ¿cierto? Fui criado como hijo de fariseo, es decir, en una familia judía. Sus padres eran judíos y eran estrictos seguidores de las tradiciones y de la ley y de la fe judía. Era hijo de fariseo. Y dice que él fue discipulado o adoctrinado, ¿cierto?, por Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un doctor venerado de la ley, un hombre sabio, un rabino muy connotado, ¿cierto? Podríamos decir que era muy reconocido en el pueblo de Israel como enseñador, como maestro de la ley. De hecho, dice la palabra que cuando hubo un conflicto con los apóstoles, ¿cierto?, porque ellos predicaban a Cristo y los judíos querían matarlo, Gamaliel dice que en una oportunidad lo hace salir a los apóstoles y le dice: varón hermano, miren, si esto es de Dios va a permanecer, y si no es de Dios se va a ir abajo. Muchos se han tratado de levantar, ¿cierto?, diciendo que eran alguien, el Cristo, pero finalmente perecieron y nadie los sigue. Y como Gamaliel era un maestro respetado, valoraron la opinión de él y hicieron, ¿cierto?, dejaron a los apóstoles tranquilos por un tiempo. Ese fue el Gamaliel que instruyó a Pablo. Lo instruyó, ¿cierto?, este famoso rabino. Y Pablo, como todo niño, joven, adolescente, ¿cierto?, como niño, Pablo nació inocente. Un niño, hermano, está escribiendo una historia. Cuando nace un pequeño, ¿cierto?, un niño no viene con las malas costumbres que tenemos nosotros. Esa es la verdad. El niño está empezando a escribir la historia. Por ejemplo, estos niños, ¿cierto?, están empezando a escribir su historia. Nosotros ya llevamos un poquito más de tiempo, ¿cierto? Y ya tenemos ya algunas torceduras, el árbol, ¿cierto? Pero los niños están recién empezando, están con una hoja en blanco. Pero Pablo, al ser instruido desde pequeño, ¿cierto?, como un celoso fariseo, como por un maestro celoso, ¿cierto?, a la ley de Dios, a las tradiciones y todo eso, se podría decir, ¿cierto?, de que influyó en la vida de Pablo de una forma negativa. ¿Ya? A pesar de que Gamaliel era un gran maestro, un venerado en el pueblo de Israel, como hay muchos grandes maestros también, ¿cierto?, él tuvo una influencia negativa en la vida de Pablo. Pablo ya en su juventud, ¿cierto?, era un hombre celoso, tradicionalista, seco, duro, implacable. Ese era el carácter que tenía Pablo antes de conocer a Cristo, cuando era Saulo. Así que, cuán importante, mis queridos hermanos, es poder formar a los niños para Cristo en la iglesia. Hoy ya no tenemos la sinagoga, tenemos la iglesia, ¿ya? Y los niños, hermanos, son el presente y el futuro de la iglesia. Y cuán importante es darle una buena formación a los niños, una formación en la palabra bíblica, sólida, que ellos amen al Señor, que ellos sirvan al Señor en espíritu y en verdad, llevarlo a tener un encuentro personal con Cristo. Porque ellos, ¿cierto?, el día de mañana van a dejar de ser niños, van a ser jóvenes, van a pasar a ser adultos, van a ser miembros de la iglesia. Puede que el día de mañana puedan abrir iglesia, puedan ser pastores, evangelistas, lo que Dios los ha llamado a hacer. Entonces ellos están en proceso de formación, pero hay que formarlos bien, ¿ya? Tanto en el hogar como en la iglesia. Hoy en día, ¿cierto?, también hay muchos celosos religiosos que fueron formados mal y están en sectas. Por ejemplo, ¿cuántas sectas nosotros vemos, ¿cierto?, hoy en día que hay? Los testigos de Jehová, los mormones, los solo Jesús, y cuántas sectas que son gente celosa. Celosa a su creencia, a su doctrina, a sus tradiciones que ellos tienen. Ellos no cambian por nada, ¿cierto? Algunos dicen: tú le vas a evangelizar, y mira, te invito, yo soy católico. Y con eso ya como que te pegan la cortada, ¿cierto? Y ya no podís llegar más allá con ellos. No, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, no, yo no. Entonces, fueron formados, fueron enseñados, pero bajo una mala doctrina, como también lo había sido Saulo de Tarso. Saulo, ¿cierto?, fue formado en la tradición de los judíos, pero que no se daban cuenta de que el Mesías ya había llegado, y ellos no lo habían aceptado, no lo habían recibido. De hecho, si nosotros vemos, Pablo con Jesús fueron contemporáneos, ¿ya? Pablo nació, como les decía, en el siglo V después de Cristo. ¿Cuál fue la juventud de Pablo, de Saulo? Ya de joven, Saulo era conocido como un celoso fariseo, y más celoso que muchos otros. Pablo, cuando habla, dice: yo antes, ¿cierto?, cuando era fariseo, era celoso de las tradiciones, y más celoso que muchos de mis contemporáneos. Es decir, él se jactaba, ¿cierto?, de que era mucho más tradicionalista, más celoso, más riguroso en el cumplimiento de la ley que muchos de sus contemporáneos fariseos.
Saulo era sumamente preparado también. Dice que Saulo, ¿cierto?, sabía griego, arameo, latín, hebreo, y en muchas de sus epístolas, cuando él escribe, cita también en algunas partes a filósofos griegos. Es decir, era un hombre, hermano, sumamente preparado, con mucha educación. Ahora, Dios, hermano, cuando nos llama a sus caminos, ¿ya?, hay algunos que son universitarios, gloria a Dios por ello. Hay algunos que son profesionales, técnico profesional, gloria a Dios por ello. Hay algunos que somos guardia de seguridad, gloria a Dios por ello. ¿Ya? Dios llama a gente muy educada a sus caminos y los puede usar grandemente, pero Dios también puede llamar gente, ¿cierto?, que quizás no tuvo el privilegio o no tuvo la oportunidad de tener una gran educación, ¿cierto?, como fue la vida de Pedro. Pedro era un hombre pescador, hermano, y no pasó quizás por las mejores escuelas rabínicas, ni fue tampoco a la universidad de ese tiempo, no, fue un hombre que se dedicó a trabajar, a su familia, era un hombre común y corriente como lo somos tú y yo. Pero Dios también usó grandemente la vida de este hombre. Hay grandes hombres de Dios que fueron al seminario, ¿ya?, y Dios lo usó de una manera formidable. Por ejemplo, John Wesley, hermano, era un hombre erudito, sabía muchos idiomas, ¿cierto?, un hombre que escribió, pero un hombre preparadísimo como lo fue Pablo. Pero también, no sé si ustedes saben, el príncipe de los predicadores, ¿cierto?, que es Charles Spurgeon, él nunca pasó por un seminario. Él nunca se educó teológicamente, pero tenía una biblioteca, hermano, increíble, con muchos tomos de libros, ¿cierto?, donde él estudiaba y era autodidacta, ¿ya? Él aprendía por sí mismo. Entonces, hermano, lo importante es prepararnos también, porque estamos viendo el trasfondo de cómo fue preparado Saulo, ¿cierto?, para llegar a lo que después Dios lo pudo usar. Lo importante es prepararse, ya sea que tú hayas ido a la universidad o no. ¿Qué mejor forma de prepararte? Orando, leyendo la Biblia, instruyéndote, ¿ya? Cuando Jesús murió y resucitó, Pablo debía haber tenido unos aproximadamente 27 a 28 años de edad. Ya cuando Cristo murió y resucitó, esta edad era la que tenía Saulo. Luego de Pentecostés, la iglesia, ¿cierto?, comenzó a crecer. Ustedes saben, Pedro se mandó un sermón, hermano, pero aleluya, se convirtieron 3.000 personas, ¿cierto? Después, cuando Pedro fue al templo a orar, a la hora, ¿cierto?, ahí de la oración, dice que había un cojo de nacimiento, no de la iglesia de allá, sino que el hombre había nacido así. Lo tomó, ¿cierto?, lo sanó, se convirtieron 5.000 más. No, la iglesia, hermano, un avivamiento, creció, pero multitudes, ¿ya? Y esto no le cayó bien a los judíos. Y los judíos, ¿cierto?, los jefes de la sinagoga, los fariseos, todos empezaron a perseguir a la iglesia, a los cristianos. Y adivine quién era uno de los cabecillas que estaba ahí, ¿cierto?, dando su voto para que mataran cristianos, que cuando estaban apedreando al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, adivine a quién le pasaron las ropas, ¿cierto?, para que las cuidara. A Saulo de Tarso, a este joven. Y dice de que cuando mataban a Esteban, él estaba presente y él daba su voto, su aprobación para que muriera Esteban. Esteban murió, ¿cierto?, como primer mártir de la iglesia, diciendo: Señor, perdónalos, no les tome en cuenta este pecado. Saulo tenía religión. Saulo tenía celo de Dios. Saulo tenía pasión por Dios, pero una pasión equivocada, un celo equivocado, una religión equivocada. Adoraba a Dios de la forma equivocada. Esteban tenía pasión por Dios, amor por Dios, celo por Dios, pero en el Dios correcto. Amén. Cuán importante, hermano, es tener la fe correcta, estar en el Dios correcto. Muchas veces, hermano, tú en la vida te vas a pillar con gente como Saulo. No, que yo tengo que ir a pagarle la manda al santo, y van ahí de rodillas y celo, ¿cierto?, por su santo. Tienen celo, pero un celo equivocado. Hay mucha gente así en el mundo. No, es que yo no tengo mi religión, tengo mis cosas, ¿cierto? Y no quieren cambiar. Y son muchas veces así. Tienen celo en cosas equivocadas. Pablo, como perseguidor, en su celo, Pablo, ¿cierto?, después de matar a Esteban, se inicia una persecución contra la iglesia. Y dice de que todos fueron esparcidos.
Y Dios ocupó, ¿cierto?, esta situación difícil para algo beneficioso. Siempre los procesos, hermano, en tu vida, Satanás lo va a ocupar para atacarte, para deprimirte, para dejarte en el hogar, para que te decaigas, para que te frustres, para que reniegues contra Dios. Pero Dios va a ocupar ese proceso para llevarte a algo mejor. Gloria a Dios. Nosotros hace poco pasamos por un proceso muy fuerte como iglesia. Una de nuestras líderes más buenas, hermano, más queridas por nosotros, falleció. Y yo decía, Señor, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a poner de líder de damas? ¿Cómo vamos a seguir? Y hoy, cierto, venimos del culto de damas y había muchas mujeres. Y yo pensaba cuando estaba atrás sentado, decía, ¿cómo debe gozarse mi hermana, cierto? Si es que hay alguna ventana en el cielo y ella pudiera mirar, o algún televisor, cierto, y Dios le pudiera mostrar, yo decía, ¿cómo debe gozarse ella de ver que la obra permanece? Que todo que ella trabajó, cierto, siga adelante. Bien. Se inicia la persecución contra la iglesia. Pablo, cierto, cabecilla de esta persecución. En su celo por servir a Dios, Pablo pide cartas, cierto, a los ancianos, a los dirigentes de los judíos, y comenzó a perseguir a los cristianos. Y dice Pablo que cuando él cuenta su testimonio, cierto, mirando hacia atrás, él dice, yo a muchos cristianos los obligué a blasfemar, los torturé, los mataban y yo di mi voto. Ese era el trasfondo del apóstol Pablo antes de conocer al Señor. Saulo tenía un celo errado por Dios. Y esto es muy parecido, hermano, a lo que actualmente nosotros vemos, el celo de los musulmanes, por ejemplo, que van a predicar el evangelio y en su celo por servir, cierto, a su Dios que tienen, matan a los cristianos, matan a la gente que piensa diferente de ellos, matan a la gente que predica a Jesús. Porque tienen un celo por Dios, por un Dios, pero no por el verdadero Dios. Cuán importante es tener un celo correcto, en las cosas correctas, en el Dios correcto. En su celo Pablo fue a Damasco a buscar más cristianos, ¿cierto? Para poder meter presos, para dar su voto, para que los mataran y todo eso. Pero dice que cuando iba camino a Damasco, ¿cierto?, Cristo se le aparece. Dice de que Pablo ve una luz resplandeciente, cae al suelo, los demás también no entienden qué es lo que pasa, pero Pablo oye una voz y le dice, dura cosa te es, cierto, dar cosas contra mí. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y es la respuesta que cada uno debemos hacer, hermano, cuando tenemos un encuentro con el Señor. ¿Qué quieres, Dios, que yo haga? Y dice de que el Señor le dice, mira, ve allá a tal calle, la calle derecha, y allá se te dirá lo que tú debes hacer. La conversión, ¿cierto?, de Saulo. Saulo tiene un encuentro con el Jesús resucitado. Va allá, ¿cierto?, y es confrontado por el Señor. Dios le dice, mira, lo que tú estás haciendo no me agrada a mí. Lo que tú estás haciendo no es de mi agrado, tú estás matando a mis hijos, estás persiguiendo a mis hijos, y lo que tú le haces a mis hijos, me lo haces a mí. Cuán tremendo, hermano, es que nosotros nos levantemos, ¿cierto?, contra algún hijo del Señor. Porque Dios dice, por ejemplo, ¿cierto?, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve en la cárcel y viniste a mí, y todo el tema. Dios mira a sus hijos como si fuera Él mismo. ¿Ya? Dice, ay del que toca a uno de mis hijos porque toca a la niña de mi ojo. ¿Ya? Entonces Jesús confronta a Pablo, a Saulo, ¿cierto? Y le dice, ¿cuán dura cosa te das cosas contra el aguijón? No seas testarudo, en otras palabras, no seas rebelde. Date cuenta que yo soy real. Date cuenta que no soy una fábula. Date cuenta de que yo existo. De que tú estás errado y yo estoy bien, le dijo Jesús. Jesús, ¿cierto?, lo confronta. Y, ¿cierto?, dice de que Saulo cuando llega a aquel lugar está 3 días en oración y en ayuno. ¡Wow! Yo digo esto, Señor, si nosotros nos hubiéramos convertido así, ¿cierto? Porque yo me acuerdo, hermano, cuando el Señor llamó a mi vida, igual pues no quería nada con el evangelio y todo, rebelde, orgulloso, soberbio, testarudo, blasfemo y cuantas cosas más. No maté a ningún cristiano, pero quizás si es que no se me hubiera atravesado alguno, capaz que uno hubiera hecho cuantas cosas. Y hermano, muchos de nosotros antes de conocer al Señor hicimos muchos errores y cometimos muchos pecados. Ahora
Hay gente que antes de conocer, gracias Marquito, hay gente que antes de conocer al Señor, por ejemplo, puede haber matado a alguien, puede haber quizás robado, pueden haber quizás haber abusado de alguien. Y uno dice, ¿y la gracia es suficiente para esas personas? ¿Es suficiente el sacrificio de Cristo para ellos? Porque, hermano, mira, es mejor caer en manos de Dios que en manos de la gente. Porque la gente no perdona muchas veces, la gente no olvida. Pero Dios dice, si tus pecados fueran negros, ¿cierto? Como el carbón, yo los voy a tomar y los voy a echar a la profundidad del mar y nunca más me voy a acordar de eso. Es mejor caer en manos de Dios que en manos de la gente. Dios le dio una oportunidad a este hombre. Saulo, ¿cierto? Arrepentido en oración, en ayuno, ¿cierto? Clamaba al Señor, buscaba reconciliarse con Dios, me imagino, en su oración. Y en eso Dios le habla, ¿cierto? A Ananías. No al Ananías que se robó la ofrenda, ya. A otra Ananías, un profeta Ananías, ¿cierto? Que había ahí de la iglesia primera. Y le dice, Ananías, en sueño, anda a la casa de tal lugar, ¿cierto? Donde tal persona, y ora por Saulo para que recupere la vista. Porque yo le he mostrado cuánto va a tener que padecer él por el Evangelio. Y Ananías, ¿cierto? Como que se sorprenden. Y le dice, Señor, ¿cómo voy a ir a la casa de Saulo? ¿A dónde está Saulo ahí? Él ha matado a tus hijos. Él ha blasfemado contra tu nombre, ha perseguido a la iglesia. Señor, mira cuántas cosas Él ha hecho contra tu pueblo y tú me mandas a orar por Él. ¿No quiere el Señor que lo vaya a ungir con la mano muñada? Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido es en mis manos. Y yo le mostraré cuánto Él va a padecer por mi causa. Wow, hermano, y lo que uno siembra, aleluya, que un día lo cosecha. Amén. Pablo, ¿cierto? Va a Ananías, ora por Saulo. Al orar, dice de que caen como una escama de sus ojos, recibe sanidad. Ananías le dice, ahora obedece al Señor, bautízate, ¿cierto? Y comienza a predicar de Cristo. Saulo no esperó, ¿cierto?, el discipulado de fin de mes, no esperó hasta la otra semana, no. Saulo se convirtió y él quería seguir al Señor de inmediato. Me bautizo, dice Saulo, ¿cierto? Empieza a invocar en el nombre del Señor, a orar, a buscar la presencia del Señor y empieza a predicar. De inmediato empezó a predicar el Evangelio y la gente se sorprendía cuando escuchaba a Saulo predicando y decía, bueno, y este no viene a perseguir cristianos y ahora está predicando al Cristo que él persigue, y no lo entendían. Era como si se hubiera dado una voltereta, dijo, ¿cierto? Como que hacía una cosa y después hizo otra. Bien, el discipulado, ¿cierto?, que Dios le dio a Saulo. Saulo buscó al Señor, dice la palabra, por 3 años, ya, y luego, porque la gente, o sea, de primero ya todo bien, ya, a ver, estás predicando a Cristo, pero tú eras fariseo y todo el tema. Y ya después empezó a incomodar a los judíos y quisieron matar también a Saulo. Ya, porque se dieron cuenta de que no era una conversión superficial, sino que el hombre se había convertido y no había cambiado. Entonces procuraron matar a Saulo y Saulo tuvo que huir. Fue de nuevo a Tarso, donde estuvo un tiempo. Y al inicio de su conversión nadie se quería juntar con Saulo. Nadie se quería juntar con Saulo. Ningún cristiano, ¿cierto?, se quería juntar con él porque le tenían miedo por el pasado que él tenía. Y hermano, Dios cuando cambia, Dios cambia, ¿ya? Dios cuando cambia la vida de una persona, la cambia para siempre. Tú puedes haber sido un ladrón, un mentiroso, lo que hayas sido, pero si has tenido un encuentro genuino y real con el Señor, tu vida va a cambiar radicalmente, ¿ya? No te digo de que vas a ser perfecto, no te digo de que nunca más te vas a equivocar, pero vas a tener una relación personal con Cristo y tu vida va a cambiar de una forma radical. Y bueno, Saulo tenía un pasado que lo condenaba, ¿cierto? Como muchas veces quizás, no sé, ustedes vieron la película de Nicky Cruz, ¿o no? De que muchas veces ahí cuando Nicky Cruz predica, ahí va, el predicador habla, ¿cierto? Y se juntan los muchachos que eran malandrines, ¿cierto? Y como que después, como que es medio raro verlo en la iglesia, ¿cierto? Que el que fue voladito, el que fue drogadicto, es como un poco difícil.
pero si tienen un encuentro genuino con Dios, su vida va a cambiar. Hubo alguien muy importante, hermano, en la vida de Saulo al principio, y este fue Bernabé. Y Bernabé, hermano, es un cristiano, ¿cierto? Quizás no tan conocido, no tan famoso, un cristiano que tenía buen testimonio, amaba al Señor, pero Bernabé era un padre espiritual, ¿ya? Esa es la característica que tenía Bernabé, un papá espiritual. Y Bernabé, cuando nadie creía en Saulo, Bernabé le dijo: Saulo, acompáñame a Antioquía, porque ahí hay trabajo que hacer. ¿Tú eres preparado, Saulo? ¿Está bien tu pasado? Bueno, está un poco feo, pero Dios ha cambiado tu vida, ven. Lo presentó a los apóstoles, se fue a Antioquía, y ahí comenzó a ayudarle a Bernabé. Primero Saulo comenzó como ayudante, ayudando a Bernabé a enseñar la palabra en Antioquía, donde por primera vez se le llama cristiano, ¿cierto?, a los discípulos. Saulo y Bernabé y muchos otros trabajaron en la iglesia de Antioquía, ¿cierto?, haciendo discípulos. Y ahí Pablo tuvo su primera experiencia ministerial, porque un hombre creyó en él. Un hombre le dio la oportunidad. Alguien creyó, ¿cierto?, de que Saulo podía ser más que un cristiano con un pasado feo. Alguien creyó de que él podía ser un cristiano transformado por el Espíritu Santo y útil en las manos del Señor. Y cuán importante, hermano, es dar la oportunidad, ¿ya?, a la gente para que trabaje. Si quiere trabajar en la obra, que trabaje, ¿ya? Dar la oportunidad para servir al Señor. El llamado al ministerio de Pablo, ¿cierto?, dice que un día ministrando al Señor, habla el Espíritu Santo y llamó a Bernabé y a Saulo para ser apóstoles, misioneros. Ellos comienzan su primer viaje misionero, ¿cierto? Y van por muchos lugares predicando la palabra. Fue un viaje lleno de lucha, de pruebas, ¿ya? Pero igual vieron mucho fruto en su ministerio. Saulo, ¿cierto?, necesitaba un poco más de formación. Ya Pablo en ese tiempo, ya predicando el Evangelio. Y bueno, él, ¿cierto?, en su primer viaje misionero hubo alguien que los quiso acompañar. No sé si ustedes recuerdan, Juan Marco. Juan Marco era como dicen, ¿cierto?, era un joven que vivió adelantado a su tiempo. ¿Ya? Juan Marco quiso ir con el apóstol Pablo y con el apóstol Bernabé, pero cuando iban, ¿cierto?, y veían las persecuciones, que los echaban, que los querían apedrear, que qué sé yo, que era tan difícil vivir del Evangelio y todo ese tema, Juan Marco dijo: esto no es para mí, yo me voy, yo quería hotel 5 estrellas, yo quería la bendición, que me recibieran bien, y no, esto no es para mí, y se volvió. Y eso provocó un conflicto entre Pablo y Bernabé, porque en el segundo viaje misionero, dice la Biblia de que Bernabé le quiso dar una oportunidad de nuevo a Marco. Y le dije: Pablo, hombre, mira, si él es joven, tiene mucha carrera por delante. Y Saulo, ¿cierto?, Pablo ya, no, mira, no, yo no quiero que vaya con nosotros y todo el tema. Y escoge a Sila y se va en su segundo viaje misionero. Y Bernabé, ¿cierto?, como un buen papá espiritual, se da el tiempo de trabajar con Marco. Dice la Biblia que después Pablo, escribiendo en la epístola de Timoteo, dice: y háblale a Marco y dile que traiga, ¿cierto?, los libros y todo, porque me es útil para el ministerio. Cuán importante es dar oportunidades. Si es que alguien falla, hermano, darle una oportunidad de poder seguir adelante y no simplemente desecharlo, ¿cierto?, porque una vez, no sé, no fue a la campaña, ya, o no fue al culto cuando le tocaba, no sé, ¿cierto?, le tocaba coordinar, no vino a la iglesia, nunca más va a coordinar, castigado. No, hay que dar otra oportunidad, el Evangelio hay que trabajarlo con paciencia. Entonces Pablo, ¿cierto?, hace más viajes misioneros, ¿ya? Pablo se dedicó a predicar en las ciudades cuando llegaba a primer lugar a los judíos. Y cuando veía de que no lo recibían, empezaba a predicar a los gentiles. Pero primero le entregó el Evangelio a los judíos, empezó por casa, y después, ¿cierto?, le predicó a los gentiles. Y Pablo llegó a ser conocido como el apóstol a los gentiles. Amén. Un resumen del ministerio de Pablo y con esto terminamos. Pablo realizó varios viajes misioneros. No uno ni dos, varios viajes misioneros, 4 aproximadamente. Supo trabajar en equipo. Pablo, hermano, no iba solo, siempre iba acompañado de un grupo de colaboradores, y él los nombra en las epístolas. Mis colaboradores, ¿cierto? Sila, Timoteo, ya Epafrodito, y cuántos colaboradores que estuvieron con el apóstol Pablo. Él trabajó en equipo. Pablo preparó nuevos líderes.
Primera Timoteo, ¿cierto? Segunda Timoteo 2:2. Preparó nuevos líderes, ¿ya? Esto que te encargo, encomiéndalo a otros, hombres fieles, para que enseñen la palabra a otros. Él se dedicó a preparar líderes, hermano, porque él sabía de que no era indispensable, que el día de mañana vendrían otros, que él estaba envejeciendo ya a esta altura de su ministerio, 60 años tendría, y él ya estaba preparado, ¿cierto? Y él dijo, bueno, he corrido la carrera, he sido fiel al Señor, me está preparada la corona y sé que un día voy a tener que seguir el camino de todos los mortales. Él dijo, yo por amor a la obra me quedaría, pero sé que también tengo que partir. Y él se dedicó a preparar a otros discípulos. Se preocupó de las iglesias. Hermano, cada epístola que usted ve en la Biblia, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, todo, son cartas pastorales que él enviaba a la iglesia para dar dirección a la iglesia. No era que simplemente, está la iglesia allá, ¿cierto? Y yo sé que están trabajando y todo bien con la iglesia allá y nunca una cartita, nunca una visita, ¿cierto? No, Pablo se preocupó de la iglesia, ¿cierto? Que él levantó o que sus colaboradores levantaban. No usó el ministerio para enriquecerse. Pablo no usó el ministerio para enriquecerse. Él dijo, si me es necesario, estas manos me han servido. ¿Ya? Y dice, si esto ha de ser tropiezo para la iglesia, yo, hermano, nada. ¿Ya? Dijo Pablo. Y él no usó el ministerio, no se aprovechó de su ministerio, sino que él trabajó tanto en lo material como en lo espiritual, para darnos un ejemplo. Porque de repente uno dice, hermano, hagamos esto. No, que pastor, es que el trabajo, es que no tengo tiempo. Y Pablo, ¿cierto? Él trabajaba, hacía carpa en el día y después, ¿cierto? Él se dedicaba a predicar también. Escribió 13 epístolas. Así que, Pastor David, todavía estamos a tiempo de escribir nuestro libro. Amén. Así que, sí, tenemos que escribir dejar una cartita a la iglesia, ¿sí o no? Unos consejos pastorales, ¿cierto? A la iglesia que pastoreamos. Amén. Yo tengo una idea ahí, cuando saque mi tesis, ahí voy a hacer el primer invento. Amén. Fue fiel hasta el final, a pesar de las pruebas. Fue fiel. Dios le mostró cosas, hermano, tan grandiosas. Dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero él nunca, ¿cierto?, tuvo un orgullo por eso. ¿Ya? Él recibió revelaciones, hermano, que quizás nunca nosotros vamos a recibir, estando en vida. Pero él nunca andaba ahí, no, ¿qué? No, y te cuento, y yo sé más que tú, porque Dios me arrebató al tercer cielo. No, él fue un hombre sensato, hermano, un hombre humilde, sensato, libre de orgullo, de jactancia. ¿Ya? Dios lo usó para hacer grandes milagros. Pero esto no provocó orgullo en él. Hermano, Dios usó a Pablo para hacer grandes milagros. Dice la Biblia de que aún llevaban los delantales de Pablo, ¿cierto? Yo creo una polera, algo, un pañuelo, ¿cierto? Y se lo ponían a los enfermos, a los endemoniados y eran sanados. Pero Pablo tampoco se jactaba de eso, no provocaba orgullo en él, no. Él, la gloria al Señor, hermano. Ya tenía un concepto claro de su ministerio, claro de sí mismo. Su mensaje, ¿cierto?, no era un mensaje tan elocuente. ¿Ya? Entiéndame. Habían predicadores mejores que él. Por ejemplo, dice la Biblia de que Apolo, ¿cierto? Por eso se estaba como dividiendo la iglesia de Corintios, porque algunos decían, no, yo soy de Pablo, porque Pablo fundó la iglesia. No, yo soy de Apolo, porque hermano Apolo, aleluya, era un predicador de fuego, de esos que le gusta a la iglesia pentecostales. Dice, amén, hermano, cuando están aquí, grito de júbilo, aleluya, zapateo, aleluya, danza y todo el tema. Y Apolo revolucionaba la iglesia y la gente, aleluya. Y quizás Pablo, cuando iba a predicar, ¿cierto? Una hermanita ahí se estaban durmiendo, ¿cierto? Decía, no, el pastor predicó largo, el Pablo, bueno, ¿cierto? Está Pablo ahí, ¿cierto? Pablo enseñando. Dice que una vez estaba Pablo predicando, el pastor Jorge, yo no sé, pero dice de que de repente uno se cayó de Utico y lo tuvo que resucitar, pero siguió la predica igual, ¿ya? Entonces, hermano, habían mejores predicadores, pero él era claro para predicar, tenía un mensaje claro de parte del Señor. Y de repente, hermano, no es fuerza de tener tanto fuego ni nada de eso. Lo importante es predicar la palabra como está escrita.
ya, ser fiel a la predicación del Evangelio. Que Dios les bendiga, mi hermano, y esta es la enseñanza del día de hoy. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza. Tú, Dios mío, hoy día nos habla de la vida de Pablo, Señor, de cómo tú lo llamaste, de dónde lo sacaste, lo que tú hiciste con su vida, Señor, y cómo tú lo pudiste utilizar en la obra del ministerio. Señor, para darnos un ejemplo a nosotros de cómo podríamos llegar a ser si realmente nos entregáramos de todo corazón a ti, Señor, a este evangelio que hemos recibido, Señor. Amado Dios, abre nuestros ojos, nuestro corazón, apasionanos por tu obra, para seguir llevando adelante, Señor, tu palabra, para seguir predicando.